Buen día, profesora. Hoy abordaremos el tema de estructuras geológicas en el Amazonas. ¿Qué son las estructuras geológicas? Básicamente son formas y deformaciones de las rocas causadas por procesos naturales, como los movimientos de la Tierra. Esto nos ayuda a entender la historia geológica para prevenir riesgos y encontrar recursos. Los tipos de estructuras son las primarias, que es al formarse la roca; las secundarias, que es después de formarse la roca. La importancia de esto es conocer la historia de la Tierra e identificar zonas de riesgos como los sismos no, como los deslizamientos o sismos. Y también podemos localizar minerales, petróleo y agua subterránea. A continuación, sigue mi compañero. La estratificación. ¿Qué es la estratificación? Es la estructura fundamental de las rocas sedimentarias. Se produce por los cambios en el flujo de agua, el clima o la fuente del sedimento. Cada estrato está delimitado por planos de estratificación que marcan una pausa o un cambio en la sedimentación. Cuatro tipos clave en la Amazonía peruana. Tenemos estratificación cruzada, que es la estructura reina de los ríos. Dentro de un estrato grande verás láminas inclinadas, las cuales son mecánicas, las cuales se forman por la migración de formas del lecho. El agua empuja los granos de arena hacia la cresta de la duna y estos caen por gravedad en la cara de aguas bajas. Tipos comunes de estratificación cruzada. Tenemos planar, que son superficies de base plana. Tenemos enartesa, que son superficies de base curva. Dos, estratificación gradada. Aquí el tamaño de grano cambia de forma vertical dentro de una misma capa. Podemos tener a las normales, las cuales son un poquito más gruesas, que pueden ser aglomerado de arena. Y tenemos el significado, que representa un evento de alta energía, como una inundación o una aluvión que baja de los Andes, que pierde fuerza gradualmente, dejando caer primero lo más pesado. Tercero, estratificación lenticular. Son mezclas de arena y lodo muy típicas de los ambientes de la formación Pebas. Tenemos a los flasher, que dominan la arena con pequeñas cuñas de lodo e indican corrientes fuertes con pausas breves. Y tenemos a las lenticular. Domina el lodo con lentes aislados de arena, el cual indica aguas casi estancadas, donde solo de vez en cuando pasaba una corriente. Y cuatro, estratificación masiva. Es cuando el estrato parece un bloque sólido, sin capas internas visibles. Su causa es una sedimentación brutalmente rápida, como un flujo de detritos o lodo, que no hubo tiempo físico para que el agua organizara los granos en láminas. A continuación, mi compañero. Por otro lado, tenemos la imbrificación en el Amazonas. Esta es una estructura típica de sedimentos gruesos como grapas o cantos rodados. En estas es la disposición de clastos, que son básicamente fragmentos de rocas, que se inclinan en una misma dirección como si fueran tejas superpuestas. Se forman a través de la acción de corrientes de agua como ríos, arroyos
y que empujan y acomodan los clastos. Su importancia. Estas indican la dirección del flujo del agua en el pasado y es útil para interpretar ambientes sedimentarios como ríos o abanicos aluviales. Esto se observa mayormente en cauces activos de grandes ríos, como el río Amazonas, y en terrazas fluviales y barras de grava. En esta región, en el Amazonas, se forman las corrientes de agua especialmente durante crecidas y transportan cantos rodados o gravas. Los clastos se acomodan inclinándose en la dirección del flujo. Esto permite determinar la dirección de paleocorrientes, cómo fluían los ríos en el pasado, entre otras, y ayuda a reconstruir la dinámica de los sistemas fluviales amazónicos. También tenemos la laminación, que es una estructura mucho más fina y común en sedimentos de grano fino. Consiste en capas delgadas y que son como láminas de sedimento, generalmente menores de 1 centímetro de espesor, aunque también podemos encontrar ejemplos mucho más notables. Tenemos tipos, la laminación paralela, que son capas horizontales uniformes, la laminación cruzada, que son capas inclinadas que indican movimiento de corrientes o viento. Y estos se forman por la deposición sucesiva de partículas finas, como el limo o la arcilla, en ambientes tranquilos o con corrientes suaves. La importancia. La laminación permite reconstruir condiciones ambientales pasadas y donde nos indican cambios de energía del medio del agua o viento. Esto se observa mayormente en llanuras de inundación, zonas que se inundan periódicamente, las lagunas o collas amazónicas y los depósitos de arcilla y limos. En esta región se forman durante inundaciones, el agua deposita capas finas de sedimentos y en épocas de calma se acumulan partículas muy finas formando láminas. Tipos comunes en el Amazonas. La laminación paralela, que en ambientes tranquilos encuentra en lagunas, y la laminación cruzada en canales activos con corriente. Su importancia, pues, permite registrar ciclos de inundación o sequías y también permite interpretar cambios climáticos y ambientales. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. A continuación, Las marcas de carga son deformaciones físicas que ocurren en el contacto de dos capas de sedimento distintas. Es un hundimiento de una capa pesada sobre una blanda, prácticamente. Su proceso ocurre cuando una capa de arena, la pesada, se deposita muy rápido sobre una capa de lodo o arcilla, que es una blanda y llena de agua. Su forma, el peso de la arena hace que ésta se embolse hacia abajo, creando bultos redondeados u ovulados o lóbulos. Características clave: ubicación, morfología, forman burbujas, panzas o gotas de piedra que cuelgan hacia el estrato inferior, y compañeras, que son estructuras de flama. A veces, mientras la arena baja, el lodo sube por los costados como si fueran llamas de fuego. ¿Por qué son importantes en la Amazonía peruana? Son brújulas. Nos sirven para saber cuál es el lado superior de la roca. Si en el campo ves que los bultos apuntan hacia arriba, significa que el terreno se volteó por un movimiento tectónico, muy común cerca de los Andes. Son relatos de inundación. Indican que en ese lugar hubo una inundación violenta que trajo mucha arena de golpe, no permitiendo que el suelo de lodo se endureciera. Ambiente. Son típicas de los bordes de los ríos amazónicos y de las zonas donde los deltas entran a las lagunas. También tenemos tipos y variaciones de marcas de carga.
En los afloramientos de los ríos amazónicos podemos observar lóbulos de carga simple, que son protuberancias redondeadas y suaves que cuelgan de la base de la arenisca. No tienen una dirección específica, solo indican que el peso aplastó el lodo de abajo. Las pseudonódulos, a veces la presión es tanta que el lóbulo de arena se corta por completo y queda flotando como una bola de piedra dentro de la capa de arcilla de abajo. Cargas orientadas. Si al momento de hundirse había una corriente fuerte, los lóbulos pueden estar ligeramente inclinados, lo que da una pista de la dirección del flujo de agua y las estructuras de flama previamente comentado. Es algo así como un hermano de las marcas de carga. Mientras la arena baja, el lodo de abajo es forzado a subir entre los lóbulos de arena, creando formas que parecen lenguas de fuego o llamas de lodo apuntando hacia arriba. A continuación, mi compañero. A continuación hablaré sobre las huellas de lluvia. Las huellas de la lluvia se refiere al efecto que la precipitación intensa y constante tiene sobre estructuras, moldeando el paisaje mediante erosión, transporte de sedimentos, formación de suelos y desarrollo de ríos y humedales. El ambiente, tenemos tres puntos que hablan sobre el ambiente. El primero es el clima. Tiene un clima tropical húmedo con precipitaciones muy altas durante todo el año. Vegetación. Presenta, bueno, tiene una selva densa y diversa que protege los suelos de erosión, pero también depende de la humedad para sostenerse. Hidrología. Tiene ríos permanentes y extensas áreas inundables que conectan con la geología subyacente. El ambiente crea un equilibrio dinámico entre la lluvia, la geología y la vegetación, donde cada elemento influye sobre los demás. La preservación de estas estructuras y de la huella de la lluvia depende de protección forestal. Mantener la selva intacta evita erosión acelerada y pérdida de suelos. El manejo de cuencas y ríos. Evitar deforestación cerca de ríos para conservar meandros y humedales. Conservación geológica. Reconocimiento de zonas de zonas de importancia geológica como mesetas, escudos, yacimientos como áreas protegidas. Las amenazas son la deforestación, minería, construcción de represas, cambios climáticos que alteran los patrones de lluvia. Como dato, tenemos que si las huellas son ovaladas, nos dicen la dirección del viento de hace millones de años. A continuación, sigue mi compañero. Tenemos la... La, el, mar- el marco de base. ¿Para qué son? Son estructuras que se encuentran exclusivamente en la superficie inferior de un estrato. Se forman por la erosión o el arrastre de objetos sobre el fondo lodoso antes de que llegue la arena y rellene esos huecos, creando una especie de molde. Tipos más comunes en la Amazonía. Tenemos moldes de flauta, que son depresiones en forma de cuchara o lengüeta. ¿Cómo se forman? El agua turbulenta crea remolinos que excavan el lodo, luego la arena rellena ese hueco. ¿Para qué sirven? Son la mejor herramienta para conocer la paleocanalización. La parte redondeada y profunda apunta hacia donde venía el agua, la parte plana hacia donde iba. También tenemos las marcas de surco, que son líneas o surcos rectos y largos. Se forman a partir de un objeto como un tronco caído de la selva o alguna piedra, al arrastrarse por una corriente del río Amazónico rayando el lado del lodo. ¿Para qué sirven? Nos dice la dirección del flujo.
aunque no necesariamente el sentido exacto nos da el eje de la corriente. ¿Por qué son importantes en la región? Por su reconstrucción de ríos. Gracias a estas marcas, los geólogos han descubierto que hace millones de años algunos ríos amazónicos corrían en direcciones distintas a las actuales, algunos incluso hacia el Pacífico antes del levantamiento total de los Andes. Identificación de estas capas. Al igual que las marcas de carga, nos dice si la roca está en su posición original o si ha sido volteada por la tectónica de placas. Muchas gracias.